estás? ¿Cómo le va, señor? Un gustazo. Muy bien, ¿cómo anda usted? Muy bien, gracias por el espacio. Bueno, Todo gracias. bien, todo bien. Bueno, Che, bueno, sí, vamos a hablar de todo. Primero, qué lindo fondo que tenés. Me gusta cuando empieza una charla y veo un fondo así. ¿Sos muy un lector? fondo con... Sí, sí. Esta biblioteca no es la mía, es la biblioteca de mi vieja. Estoy en Ahí está, Mendoza ahora. ahí Así está. que, bueno, bueno, por suerte, es una biblioteca bastante linda. Hay cosas muy interesantes ahí. Así que, bueno. Che, eh, justamente sí. antes que te conectes, estaba diciendo, estará en Buenos Aires, estará en Mendoza, está en Mendoza, te fuiste para las fiestas. Sí, me vine acá a ver a la gente, a la familia, a los amigos, a pasar unas Espectacular. vacaciones, así unos 10 días al pueblo, porque soy de la consulta de San Carlos. Así que Sí, estoy acá exactamente. exactamente. Che, Emma, bueno, vamos a hablar Sí, de todo, vamos a hablar de tu música, vamos a hablar de esto que me estabas diciendo de la consulta, vamos a hablar de tus viejos, de tu familia. En primer sí, lugar, la consulta, vamos a ubicarnos, lo estuve viendo antes cuando leí tu historia, buscaba el lugar geográfico, un lugar chiquito, 8.200 personas. muy chiquito, sí. Cómo llega la música a vos en un lugar tan chico? Porque siendo de una ciudad como Rosario, en un momento también era difícil que te lleguen las cosas de acá. ¿Cómo es eso en tu caso? Mira, a los 16 años, un pibe amigo que era más grande que yo, venía escuchando rock acá en el pueblo y trajo una banda. Sí, acá no existía el rock en el pueblo, no se escuchaba esa música, ¿no? Es un pueblo que se curte mucho el folclore. Es más, han salido grupos folclóricos interesantes y de renombre como los Altamiranos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y claro, y este amigo trajo una banda de rock de Tunuyán, que está a 30 kilómetros de acá, que es una ciudad ya grande, y bueno, escuché eso y me flashé, me voló la cabeza a los 16 años, como que me, me volvió loco, ¿me entendés? Escuchar un guitarrista que estaba punteando un tema de Guns N' Roses, estamos hablando del año 92, ¿no? Y me rompió la cabeza eso fue para mí dije, yo quiero hacer esto y me quiero dedicar a esto y listo. Y bueno, y así empecé, recién había llegado al pueblo, hacía un par de años, una persona que venía de la ciudad de Mendoza, que había curtido el rock de los 70, acá un Alexis, había curtido el rock de los 70 en Mendoza, y bueno, yo le propuse de que nos enseñara cómo era la movida después de ese evento, de haber escuchado esa banda. Y bueno, fui eh, conectándome con amigos que supuestamente yo creía que por su aspecto, bueno, todos en esa época ya empezábamos a curtir camperas de cuero, algunos pantalones rotos, había pibes que, ¿no? Nos vestíamos diferente, ¿no? Entonces, Sí, esa convocatoria fue como que decir porque se visten diferente, bueno, nada, pueden hacer rock. Y bueno, realmente fue así, en verdad fue así porque fue la primera banda de rock que hicimos acá en el pueblo. Ya en el departamento, todo el departamento había una movida, o sea, en Pareditas, que es otro pueblito cerca de acá, se había formado una banda que se llamaba Dueños del Santo, que ya venían desde antes. Así que bueno, fue una movida en los 90 bastante interesante que se armó acá en San Carlos, el departamento puntualmente. Así que, exactamente. bueno, ahí contento de haber A- a- participado en a- eso, a- ¿no? así lanzaste. Y me gusta que mencionaste dos cosas que son muy interesantes. Una, el folclore o la raíz folclórica, que cuando uno escucha por lo menos el primer material discográfico, tiene mucho de esa raíz. Y me imagino que te quedó en la cabeza a la hora de después generar música. Y lo segundo, los Guns N' Roses, que también tenés rock y también tenés punteos que son rockeros y que van por Claro. ese lado. No sos un tipo de encasillarte en una sola cosa. No hay un género para mí que esté sobre otro género musical, qué sé yo. Te digo porque uno cuando se empieza a meter en el mundo de la música, digo, bueno, porque viste que hay como una clasificación entre que el rock
un género adulto y el bolero no, el bolero es un género comercial de segunda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te estoy dando, son ejemplos por darte, ¿no? Entonces, cuando escucho esas opiniones, hay algo extraño, algo raro que ahí no se ha alcanzado a escuchar, o no se escuchó mucho sobre ese género puntual, o como el bolero, o viceversa, pueden decir del rock, ¿no? O del folclore cuyano, el folclore norteño, ponerle el nombre que vos quieras, ¿no? Entonces, cuando empezás a revisar y a escudriñar un poco cada uno de los géneros, empezás a encontrarte con cosas maravillosas, con músicos extraordinarios, así que te rompen la cabeza. Y yo creo que más que hacer música, escucho mucha música. Yo escucho más música de la que hago, o sea, no, estoy todo el tiempo enroscado, escuchando, estoy como investigando permanentemente, y todo lo nuevo que me va llegando lo escucho, ¿no? Es más, te estoy hablando de géneros entre comillas, nuevos, ¿no? Que se fueron armando, como el trap, ¿no? O como esos vuelcos que ha dado ahora, viste que el reggaetón hubo que un tiempo que te estaban como sacando del medio como una cuestión también, así subestimando el género, y hoy día tenés cosas que son alucinantes, ¿no? Que melodías hermosísimas dentro del reggaetón, ¿no? O sea, yo creo que la música está buena en todos los aspectos y en todos los sentidos, mientras que hay un desarrollo en cada uno de los géneros. Yo creo que no nos podemos cerrar nada más a escuchar un solo estilo, un solo género, una sola forma, porque sería una sola forma de mirar el mundo, ¿no? También. Eso. Totalmente, totalmente. Emma, está bueno esto que decís y hablemos de esto. Que vos en ese momento me decías 1992, 16 años, y los principios de los 90, o por lo menos los finales de los 80, principios de los 90, era muy eso de que el rockero era rockero, y si venía otro lo cagaban a puñete, dentro del rock inclusive, el heavy, Claro. el punk, se miraban feo. Te Sí. tocó viajar, y después vamos a hablar de esto, te tocó viajar por todos lados, te tocó vivir en otra ciudad como es Buenos Aires. Sí. ¿Notás el cambio en la sociedad, el cambio mental en la sociedad de eso? Sí, está bueno, y sí, que se esté dando eso está buenísimo, ¿no? Y es más, cuando a mí me costaba mucho antes decir esto, ¿no? Pero ¿cuál es el problema dentro del rock? ¿Qué sé yo? Esa división que había entre los que escuchaban Sumo y los que escuchaban Soda Stereo, para mí era un delirio. Vos escuchás las dos bandas y te rompen la cabeza las dos bandas, o sea, es así, con su post-punk ahí girando, ¿no? Con diferentes sonidos, pero haciendo de alguna manera cosas increíbles para la época. Imagínate si son tan grosas, tan alucinantes lo que hicieron esos pibes, que hoy día se sostiene hasta hoy día, o sea, hoy lo están escuchando. Hoy pasás por un kiosco, una verdulería por donde pasé, la gente está escuchando a Sumo, está escuchando a Soda Stereo. O sea, no, por eso te digo, sí, ese cambio, lo que vos estás diciendo me parece que está buenísimo, y que tiene que ver también cómo se escucha hoy música, ¿no? Con las playlists, ¿no? Sí. Eso también Totalmente. Es fundamental, ese cambio. Creo que es Totalmente. lo positivo, fuera de lo negativo, Sí, porque hay sí. una movida negativa con todo esto que, bueno, ha generado que, bueno, alguien se esté quedando con todo el dinero de la producción. Bueno, pero eso es otra cosa. Eso va Sí. por otro lado, ¿no? Bueno, vamos a hablar eso un poquito. Te voy a preguntar, para empezar a conocerte un poco de tu historia y de tu discografía, tenés dos discos. La sombra de mi alma. Tres trabajos. Tres trabajos. Tres. Tenemos La Nada más sombra que de mi uno, alma. es un DVD el otro. Claro. El y segundo. Espiral. Mirá, Espiral, que es un DVD, mirá, discúlpame. Ahora Sí. este es el tercero que estoy lanzando. Discúlpame que capaz que no lo tenés en cuenta porque lo estoy largando como single, que es Como Ofrendas sencilla, para claro, el por Universo. eso. Ahí está, de una. Sí, Y te voy a eso también. Tenés los dos primeros, tenés 2008 y 2015. Son dos momentos diferentes, porque vos recién en el 2010 te fuiste a Buenos Aires. ¿Te notás muy diferente entre esa persona que era de Mendoza y en el 2015 ya un tipo con 5 años en Buenos Aires? ¿Cambió mentalmente, Manuel, ahí? Sí, no, yo creo que sí, pero no por irme a Buenos Aires, digamos. Yo creo que la vida me fue llevando
modificar y a cambiar. En realidad, si no cambiaba, no seguía, no sé si seguía vivo, diríamos, cortita, o sea, o si uno no cambia, o explota, o se modifica, ¿no? Sí. Para seguir para adelante y, bueno, nada, sí hay cambios permanentemente, yo estoy cambiando, ya no soy el mismo de antes, eso es un hecho, digamos, y no estoy hablando en 5 años de diferencia, voy hablando de cuestiones de 2 años, ¿no? Los cambios para mí son fundamentales. Sí es cierto y sostengo lo que sostenemos todos, que la esencia en el fondo, en eso que venimos curtiendo y que venimos, diríamos, armando, porque estamos armando ponele, ¿no? En el armado de un personaje, empezar a ser consciente, creo que empiezo a ser consciente en ese personaje que empiezo a ser, ¿no? O en esa persona, entonces empiezo a descartar lo que no me gusta y a curtir más lo que más me gusta, digamos, y empezar a estar más del lado de lo que más me gusta hacer y ser, digamos. Seguro. Y está bueno esto que me marcaste el tercer material, porque si bien va saliendo en sencillos, y me imagino que después va a estar completo todo en Spotify, o de manera física Sí. también, cambió esa forma de lanzar. Antes todos juntos, ¿viste? Y esto de las plataformas nos cambió la forma de presentar nuestro trabajo, o el trabajo de Sí. ustedes, artistas. ¿Cómo lo tomas de eso, este cambio? A mí me gusta el cambio porque, mira, te digo lo que pasaba en los 90. En los 90 conseguir material, un disco que te gustara o que estuvieras ahí flasheando con ese disco, que había escuchado un single que andaba dando vuelta por la radio, era muy costoso, ¿no? Entonces, creo que ahora todos tenemos el acceso a esa información, a esa data, si bien hay un exceso de información, ¿no? Que bueno, eso tendrá que ver cómo en el tiempo los seres humanos nos tendremos que ir, digamos, acostumbrando y no acostumbrando, sino a sacar el mejor de los provechos, ¿no? Que no creo que se lo estamos sacando en este momento por cuestiones que tienen que ver, bueno, con el mercado. El mercado está tapando un montón de data que hay dando vuelta, que bueno, pero para la gente que le gusta la música, que es melómana, ¿no? Que la búsqueda de nuevo material, hay muchísimos trabajos que son nuevos, que están buenísimos, y es más, discografías de, qué sé yo, una banda como Pink Floyd, que antes de tener una discografía, toda la discografía de Pink Floyd era imposible. En la aparición del MP3 en el año 2000, ahí más o menos me empezó a gustar porque había discos que no los había escuchado en mi vida y bueno, tuve la posibilidad de escucharlos. Y ahora creo que esto de armar una playlist, armar tu radio, por decirlo así, la música que a vos más te gusta, está buenísimo, está buenísimo. Para mí es algo súper loable, hay mucho amor que existan todas las posibilidades ahí, ¿no? De poner una canción, un rock and roll o un tema de los Beatles y después un tema abajo que quizás no está dentro del rock o el rock and roll y así, o un tango, qué sé yo, ¿no? Y a mí me parece que está bueno. Y el lanzamiento así también a nosotros, los independientes y los autogestivos, nos da la posibilidad de que tengamos tiempo a programar quizás un lanzamiento, ¿no? Como hacían generalmente antes todos, nada más que ahora tenemos la posibilidad nosotros. Pero en realidad voy a hacer mitad y mitad, en realidad voy a sacar 4 singles y después en marzo todo el disco junto, digamos, que son 11 canciones. A mí me gustan escuchar discos enteros, por eso también voy a lanzar todo el disco, digamos. ¿Y físico o solamente digital? Y tengo ganas de lanzar físico porque hay gente, amigos, que todavía lo siguen escuchando en físico, ¿no? Que les gusta tener el objeto, ¿no? Que me están diciendo, quiero tener el disco, y sí, estoy pensando en sacarlo. En realidad, la cantidad de gente que me pide que lo saquen, que son muy poquitos, no voy a sacar más de 200 discos, digamos, esa es la realidad, en formato físico, ¿no?
Emma, fuiste artista callejero, te tocó tocar Sí, en la Peatonal Florida, te tocó tocar en el subte, en la línea B de la Carlos Pellegrini. Ahí nomás sí, de Carlos Gardel, me imagino que lo sí, mencionaste a Luca y habrás ido también con la guitarra ahí. sí. ¿Qué sensaciones se tiene en ese momento el artista y qué le sacás de fructífero a la distancia, digo, ¿eh? Te ves ahí y Sí. vos decís, ¿qué aprendí de eso? Y primero lo que vos aprendés de eso, te lo digo así, quizás porque yo en realidad porque me fui a la calle, te explico por qué me fui a tocar a la calle y después que aprendí de todo eso, ¿no? En Claro, está realidad bien. me fui del pueblo porque en realidad no estaba escuchándose la música que estaba haciendo acá en el pueblo, ni tampoco en Mendoza, en lo que está, la propuesta que estaba dando, tampoco tenía las posibilidades que lo escuchara mucha gente, ¿no? Cuando llego a Buenos Aires y toco en la peatonal en Florida, el primer día me compran, en el 2010 me compran 4 discos el primer día y se empieza a juntar gente, ¿no? Ahí alrededor a escuchar tus, el proyecto mío, digamos, que estaba proponiendo Sí, como con las canciones que estaba haciendo ahí en ese momento, que eran las canciones de La Sombra de mi Alma, ¿no? sí. Y me encantó, ¿viste? Entonces me empecé a quedar y empecé a laburar todos los días, pero eh, me di cuenta en un momento que, bueno, yo ya había cumplido como ese sueño de decir, bueno, se acerca la gente, me compra el disco, la propuesta va, y digo, bueno, ahora me voy a empezar a subir al tren, ¿no? Arriba del tren. Después estuve en estación Carlos Pellegrini, estuve 4 años más. O sea, la gente que al principio se acercaba y estaba como en esa postura que eran los que quería que se acercaran si les interesaba o no, ¿no? Claro. Entonces, un poco que estaba como ya más seguro de lo que estaba haciendo, me subo al tren. Cuando me subo al tren, buenísimo, porque ya intervenís, ahí es una intervención, digamos. Sí, Anteriormente, vos estás tocando, sos la música ambiente, y cuando, claro. cuando te metes al vagón, intervenís, ¿no? Sí, Y cuando sí, sí, sí. intervenís, eh, pasa algo muy loco porque eh, si bien hay gente que te va a prestar atención y te va a seguir el rock o el tren que vos ahí armás, ¿no? Hay gente que no te da ni pelota. Y empecé a ver que cuando intervenía, quizás había momentos que ni en ningún momento me daba pelota a nadie. Claro. ¿No? Que cada uno estaba en su mundo. Entonces, había mucha gente que estaba con el celular, ¿no? Lo primero que vos te preguntás, ¿por qué está con el celular? En realidad, ¿por qué no me está escuchando lo que estoy diciendo? Porque está hablando con su hermana que quizás necesita que le haga un trámite y empezás a pensar que lo que vos haces, en realidad, lo haces porque a vos te gusta y nada más, hay que le llegue a gustar al otro. Eso siempre lo tuve, pero ahí en la intervención me di cuenta Un poquito más de hacía cuenta. full. Claro, ahí me Sí. di cuenta, ahí me cayó la ficha. O sea, vos haces música porque es un gusto tuyo, es una gustada tuya que querés, aparte querés laburar con eso, y de repente si alguien no te escucha o a alguien no le gusta lo que vos haces, eh, todo bien. Eso es lo que aprendí. Quizás antes uno no entendía por qué quizás no le podía llegar a gustar a todo el mundo, pero la vivencia la aprendí ahí quizás. Y a encontrarme con gente alucinante, como por ejemplo, qué sé yo, gente, te cuento que hay la solidaridad de la gente que está en situación de calle. Por ejemplo, Sí. que no tenía para escuchar el disco y venía y me compraba el disco. Y yo no les podía decir que no, porque no podía negar su buena onda. ¿Y no, a dónde iba a Sí. escuchar el disco? En realidad. Sí. En realidad no tenía para Seguro. escuchar el disco. Entonces, Claro, eso, sí. bueno, entonces ahí te das cuenta, y esto lo cuento por favor con todo respeto, no le Sí, cuento para sí. decir que sino también valorando la humildad humana y el corazón humano, ¿no? ¿Cómo puede haber gente que
se enrosque de esa manera. También si se movilizaba por la música que estaba haciendo, esa movilización la seguía manteniendo más allá de su situación, ¿no? Eso me enseñó la calle, y un montón de cosas que después son infinitas, las cosas que aprendí en la calle y lo que viste. Sí, y que me enseñaron y que me enseñan cotidianamente, no es que tengas que, la vida te va enseñando y te va poniendo cosas que son alucinantes, otras que no tan alucinantes, y ahí uno tiene que ir surfeando en la vida, digamos. Yo creo que la calle me enseñó a surfear, digamos, salir a tocar me enseñó un poco de eso. Seguro. Emma, ¿cómo escribís? ¿Tenés una forma? Porque también tiene que ver con la forma que haces música o con la música que haces. Porque, si, como decíamos antes, no tenés un rubro específico. Entonces me imagino que tampoco tenés sobre algo específico de escribir. ¿Cómo es el día a día? ¿Te va surgiendo? ¿Caminando Mira, te surgen cosas? claro, mira, en realidad no tengo tampoco una metodología, pero sí, por ejemplo, hay sale una melodía, voy con el celular, la grabo, ¿no? Siempre estuve así con algo en la mano para grabar lo que se me va ocurriendo en el día. Igual que cosas que se me ocurren como pequeños fragmentos de poemas, ¿no? Los registro, los anoto, y bueno, llega un momento donde los ordeno, tengo una carpetita donde está ese material, y ese es el material que empiezo a trabajar, ¿no? Eso que en principio sale así de una, ¿no? Como algo espontáneo, como, ¿no? Que tiene que ver con la inspiración, bueno, después tiene un proceso de trabajo que es, en mi caso, es largo. Hay a veces que sale de una, ¿no? Pero son casi nunca. Son muy pocas las veces que las canciones salen de una, si no las tengo que trabajar, no tengo que trabajar mucho. O empiezo desde la música, o empiezo desde la letra, o desde las dos, o desde la música y la letra junta, ¿no? Pero en realidad siempre me planteo un tema, el tema que planteo, por ejemplo, a ver, para decirlo de otro modo, cuando no es lo que se dice, sino cómo se dice, en realidad. Esa es la idea que tengo, ¿no? Y, qué sé yo, si planteo una canción de amor, es como la voy a encarar, no. Creo que hay canciones de amor, creo que son las que más hay, pero está buenísimo, ¿no? Volver a escribir una canción de amor sin ningún problema y decirla de forma diferente y quizás como uno la siente, ¿no? Bueno, Seguro. pero eso, y lo que sí que me lleva mucho laburo, digamos, el hacer una canción, sí, me lleva tiempo, y esto del género lo planteo de entrada, quizás, no es que Claro. por ahí lo cambio en el camino, ¿no? Quizás estoy trabajando un vals criollo, un vals cuyano, y termino haciendo un valsecito medio mexicanota, así, pero bueno, pero eso se va cambiando de acuerdo a cómo la melodía la voy sintiendo, y a la letra también, pero en realidad el camino, digamos, tiene que ver que eso del género lo planteo de entrada. Esto va a ser rock, esto va a ser tango, esto va a ser una balada, lo planteo como porque también está dentro de la melodía, ¿no? Ya la melodía lo plantea. Bueno, eso. Te va guiando. Tenemos Cerca del Sol, que fue el último single que lanzaste. Sí. Es 2021, lo lanzaste en 2021, ¿lo escribiste en pandemia esto? Porque me sorprende a la hora de escuchar la letra, cosas que decís que por ahí digo, este pibe la vivió durante la pandemia. Te pregunto sin saberlo yo. No, nada que ver, la escribí antes de la pandemia. Es más, ese tema tiene unos 6 años, ¿no? Se grabó en el nuevo disco. Sí, tiene un montón, porque en realidad voy para los discos, Cerca del Sol es parte de Ofrendas para el Universo, este disco que voy a largar en marzo, que lo largué como single, pero claro, sí, hace un montón que compuse esa canción, y venía de una melo también que hace muchísimo que venía trabajando, y bueno, y la letra la compuse hace 6 años.
y porque es el mismo contexto. Sí, No, lo que pasa es que en el delirio se nos apareció el bichito el este, bicho. ¿no? Claro, el bicho apareció en el delirio, o sea, en realidad el bicho acá no tiene la culpa, sino todo este desquicio de toda la humanidad que estamos viviendo, y lo seguimos viviendo, o sea, no es que paramos y dijimos, loco, ¿qué onda? ¿Qué onda? No nos miramos a la cara y dijimos, bueno, ¿qué paremos no para hacer una cuarentena, paremos para ver qué onda, loco. Bueno, eso no Sí, pasó, seguimos con la misma, por eso te parece que está escrito en pandemia. No, en realidad pues eso pasaba antes igual, no se modificó nada. totalmente. ¿Cómo te trató la pandemia? ¿Cómo te trató la cuarentena? ¿Estuviste en Buenos Aires, solo? Sí, sí, en realidad con mi compañera, y ¿Sí? bueno, hubo gente que me ayudó. En realidad lo que estaba haciendo cuando vino la cuarentena, estaba grabando este disco. Estaba el Claro. 80% del disco terminado y cayó así que tuvimos que parar todo. eh, y bueno, estuvimos ese año en los huequitos que podíamos grabar, seguimos grabando, eh, editando, después, bueno, con la masterización hasta que pudimos sacarlo, ¿no? Pero bueno, todo eso fue en pandemia. Como que me dio Está. tiempo también a un montón de cosas, replantearme un montón de cosas. Este parar lo hice quizás de forma individual, diríamos, ver, encarar las cosas desde otro lugar. Y, y bueno, como te dije, me ayudó mucha gente a pasarla, porque yo estaba con el tema de, ya recién estaba dejando la calle, de tocar en la calle, estaba haciendo bares. Claro. Bueno, así que este parate, desde lo económico, medio que si no me hubiera ayudado eh, amigos, familiares, y un par de subsidios que nos dio el Estado, que estuvo bueno eso también, Sí. quizás hubiera sido bastante fulera la historia, pero bueno, pude sobrevivir en ese sentido, digamos. Cuando hubo apertura, que tuvimos estas aperturas, ¿viste? Con burbujas y lugares por ahí limitados de capacidad, ¿pudiste tocar en bares? ¿Pudiste Sí, volver a pude empezar? salir, sí, pude salir a tocar, sí, pude salir a tocar, igual poco, ¿viste? Sí. Pero salía, trataba de generar ahí una movida, sí. Seguro. Emma, previa a la pandemia, me imagino que fuiste a varios lugares. Estuviste por Ecuador, Chile, si no me equivoco, varios lugares que Sí, estuve leyendo. ¿Cómo es la sí, recepción cuando llegar a estos lugares? Porque si bien Spotify y uno cuando mira tu lista ve que hay gente que de sí, Costa Rica que te escuchó, por ejemplo, pues, sí. si no fuese por esta plataforma, por ahí no hubiera llegado de otra forma. ¿Cómo fue cuando llegaste allá la recepción? No, de una, pero vos fijate que en realidad no me escucharon. A ver, está bueno lo que estás planteando, pero cuando viajaba que fue en el 2016, el 2017, lo hacía de la misma forma, tocando con mis canciones en la calle, y Mm, pegaba en barcitos, iba tocando en barcitos. Fue así más como artista callejero que me di una vuelta ahí por todos estos países, ¿no? claro, Eh, Y bien, estuvo bueno, bastante recepción, sí, sí. La gente se copó, me siguió, me compraba los discos, me empezó a seguir en las redes, en Facebook puntualmente. Y Spotify todavía no lo claro. manejaba mucho, pero bueno, sí, tuve como suerte ahí, como que la gente se prendió, le gustó, sí, le interesó el proyecto. Y eso también me, Seguro, me, me dio eh, con eso, con lo que estaba pasando, me daba ganas de seguir, ¿no? Como que en seguro, otros lugares que el seguro, proyecto le gustara, estaba bueno para seguro. empujarme a seguir. Nos quedan 3 días del 2021. Vas a festejar, vas a brindar. Me imagino que vas a tomar un Sí, buen Malbec o lo que te guste allá en Mendoza. ya lo vengo ¿Cuáles son los tomando. planes para cuando te... Sí, invítame que voy para allá, quédate tranquila. Cuando te vengas para Buenos Aires, cuando vayas para Buenos Aires, me imagino que tendrás alguna agendita, por lo menos a Sí, corto o mediano plazo. ¿Cuáles sí. son tus planes al llegar allá? El 19 de febrero empezamos con el primer toque del año 2022, que es en La Dama de Bollín. Es un restaurante café, si se puede decir, donde
se escucha música en vivo, canción de autor, ahí en Buenos Aires. Voy a estar el 19 de febrero, sábado 19 de febrero, haciendo, presentando lo que va a ser Ofrendas para el Universo. Y ya a mediados de marzo, no está la fecha confirmada, pero ya la presentación del disco con toda la banda, y bueno, eso. Y también lanzamiento discúlpame, por Spotify del disco. Disculpame que te ibas a decir algo y justo estaba... No, justo dijiste banda, dijiste justo con toda la banda, dijiste. ¿Cómo es la elección de la banda? ¿Cómo hiciste la elección de la banda? Mira, en realidad hay un grupo que es el que estamos ahora tocando, digamos, que es... está un guitarrista que es el productor del proyecto, a ver, Mauricio Miranda se llama, el productor, arreglador del nuevo proyecto que es Ofrendas para el Universo. Después está Pichuco Troilo, que es bajista del proyecto, y Camila Aguirre, que es la corista. Y en el disco hay un montón de gente que estuvo participando, amigos, que estuvieron tocando ahí, digamos, como invitados. Y bueno, los fui convocando, pero ese es el grupo que hoy estamos tocando en vivo, digamos. Excelente. Ese cuarteto, digamos. Claro. Emma, antes de que me presentes tus plataformas y dónde puede seguirte el público, yo siempre tengo un juego, y justo me mencionaste los instrumentos necesarios para hacer este juego. Tenemos un recital en River, se llenó, agotaste todas las entradas, está hasta las bolas River, sí. Pero la banda no puede ese día, estás vos solito. Tenés que elegir un bajista, un guitarrista y un batero que vos digas, mirá con quién estoy tocando, loco. Y es tu sueño, vos podés decir quién sea, ¿eh? Puedo decir quién sea, guitarrista, bajista y baterista. Bajista, estamos hablando de que vamos a poner al uno, y si fuera por mí, Arnedo, en el bajo. Totalmente. ¿No? Empezamos muy bien. Guitarrista, sí, puede ser, tiene que estar vivo, ¿no es cierto? No, es tu sueño, lo podemos revivir, vos quedate tranquilo. Lo podemos revivir, y bueno, qué sé yo. Pero yo los dejo tocar, ¿eh? Yo me voy te voy a decir una banda que puede tocar el River ese día, ¿no? Y vos así. Y vos así, vos de público. Claro. ¿Quién sería ese guitarrista que vos decís? Jimi Hendrix, qué sé yo, loco. Ahí está. Jimi Hendrix, mirá. Sí. Ahí, no hace falta un baterista, me parece. Sí, y primero te lo voy a poner a Oscar Moro. Lo ponemos ahí. Pero excelente, excelente. ¿No? Sí, elegí la fecha que desde Gente Sin Swing hacemos la producción y la prensa, vos quedate tranquilo. Listo. Pero vos arriba del escenario. Sí, claro, pero vos arriba del escenario. Yo les llevo el agua. No, pero vos cantando, quédate tranquilo. Emma, invítame al público para que te siga con redes sociales, dónde puede escucharte, cómo se puede comunicar con vos si se quiere comunicar. Bueno, en Instagram, Emanuel Bonacorso, como suena. Doble C, acuérdate. Doble C, Bonacorso con una M, Emanuel. Y en Facebook, igual. Y después está www.emanuelbonacorso.com.ar, que es la página. Perfecto. Si me quieren buscar información en la página, y en YouTube y en Spotify, ¿no? Igual. Ahí está. En todo. Exactamente igual. Sí, sí. Y recuerden el 19 de febrero en Buenos Aires, presentándose en vivo. Ahí vamos a estar con la banda, presentando lo que va a ser Ofrendas para el Universo en este formato de cuarteto, digamos. Ahí está. Emma, agradecerte este tiempo, te mando un gran abrazo, esperemos que la próxima sea en persona, con el Malbec, pero sí, en Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza, donde sea.
Dale, muchas gracias, che. Gracias por el espacio, por la buena onda, te agradezco. Buenísimas las preguntas, me encantaron. Me encantaron las últimas preguntas. ¿Cuál sería la formación, no? Así que bueno, Ahí está. gracias, che. Pero vos acordate que vos vas a estar arriba del escenario, después que no se te frunza. No, por eso, yo te digo que ahí nomás, de costado. Imagínate ver esos muñecos tocando ahí, ¿no? Lo Hermoso, que hermoso. Pero van a estar atrás tuyo, quédate tranquilo. sí, yo lo. Sí. De espalda, de espalda. Es más, agradecerte de tiempo, nos estamos viendo, cuídate. Dale, gracias, che.